Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy estamos de celebración. Hoy se cumplen 100 episodios desde que creamos Hemisférix, allá por septiembre de 2020, en plena pandemia del COVID. Este es un episodio especial que honestamente pensaba que quizás no llegaría, pero llegamos. Y me encanta usar el plural porque, a pesar de que soy yo el que lleva a cabo todo el proceso de creación, sin el contexto estimulante que he tenido a nivel personal, laboral y académico, así como la audiencia que se ha ido creando con los años, obviamente esto no sería lo mismo. Este es un podcast, como sabéis, muy particular porque está muy especializado, es muy de nicho, los temas que tratamos son complejos, poco dados al marketing y además nunca he cedido en bajar el nivel. Tampoco tengo nada de marketing detrás, ni estrategias para conseguir más visitas ni seguidores. Siempre me ha dado mucha pereza todo ese mundo y me la sigue dando, aunque tendría todo el sentido del mundo, como muchos medios ya hacen. Hago este podcast por razones que distan mucho de acumular metadatos digitales, lo hago por pasión a la neurología y la neurociencia, pasión por la fisioterapia, por mi profesión, pero sobre todo pasión por el estudio, por ser disciplinado con los temas y por compartirlos con los demás. El podcast me permite explotar al máximo la vía del conocimiento en mi campo, que retroalimenta luego mi pasión por ayudar a los pacientes. Para mí hay un placer inmenso en estudiar a cada paciente como una persona única, como una especie de pequeña obra de arte, y después poder tratarle con el máximo rigor posible y con la humanidad que se requiere. Echo la vista atrás y me cuesta creer todo lo que he creado. Más de 1000 páginas de conocimiento acumuladas en los guiones de los episodios. Más de 150 horas hablando de neurología. No sé ni cuántas horas invertidas en estudiar y preparar todo. La curiosidad es el motor del saber, sin duda, pero sin este medio para organizar y divulgar todo esto, no hubiera tenido la disciplina de seguir haciéndolo. El cerebro tiende al principio de pereza, y embarcarse en un tema que sabes que te va a llevar semanas y semanas no atrae de primeras. Durante estos casi 6 años y 100 episodios estoy orgulloso de haber sido constante y de mantener la esencia del comienzo. Como dice el poeta Sergio Marentes, visceral o no hacerlo. Es decir, hacer algo a medias o sin ganas no merece mi tiempo. Este episodio no quería hacerlo solo, porque si Hemisférix ha llegado al episodio 100, no ha sido únicamente porque yo haya seguido grabando, sino porque al otro lado, de vez en cuando, había personas escuchando, estudiando, compartiendo o dando feedback. De vez en cuando me doy cuenta del valor que tiene este espacio cuando me escribe, por ejemplo, una profesora que recomienda el podcast a sus alumnos, o un estudiante que se encontró conmigo al tener que estudiar un tema, pobrecito, diría yo, o un compañero de profesión que resuelve una duda. Y por eso he querido darles voz a algunas personas que quieren contaros qué les aporta Hemisférix. Vamos a escuchar sus audios que me han mandado, vamos a escuchar qué opinan, qué sienten, qué les transmite Hemisférix, por qué lo escuchan, cuáles han sido algunos de sus episodios favoritos y obviamente algunas personas que van a contaros lo que piensan me conocen personalmente, entonces se intrinca toda la parte personal en estos audios. Así que espero que os gusten y muchísimas gracias a todos los que habéis querido participar en esos audios y también, por supuesto, a toda la audiencia en general, sobre todo hispanohablante.
La verdad es que escucho Hemisférix porque es uno de esos espacios donde la neuro se aborda con profundidad, pero siempre conectada con la práctica clínica. Me ayuda a mantenerme actualizada en evidencia, a cuestionar ideas que a veces damos por sentadas y a entender mucho mejor situaciones que veo en el día a día de la consulta. Además, me gusta mucho la calidad de los invitados y las distintas perspectivas que aportan, porque en neuro pocas cosas son simples y siempre hay matices. Así que nada, enhorabuena por estos 100 episodios y gracias por crear un espacio tan útil y necesario para quienes trabajamos en neurorehabilitación. Muy buenas, Javi, y muy buenas a todos los oyentes de Hemisférix. Nada, lo primero, Javi, muchísimas felicidades por estos 100 programas. Es una pasada el número de episodios y eso dice mucho del profesional y de la persona que eres y del trabajo duro que hay detrás para llegar a este número. Para mí es un auténtico orgullo y un honor formar parte de este episodio tan especial y sumar pues mi pequeño granito de arena con este humilde audio. En referencia a Hemisférix, ¿qué puedo decir? Pues que Hemisférix es para mí una herramienta fundamental en mi práctica clínica diaria. Destacaría el valor de cada episodio, la rigurosidad, la profundidad en el análisis de cada contenido. Y es algo que, como decía, me ayuda a estar actualizado y a trasladar todo ese conocimiento pues, directamente a mis pacientes, que al final es el verdadero objetivo de lo que hacemos. Así que agradecido siempre, un abrazo muy fuerte a todos y a por los siguientes 100, Javi. Hemisférix me ha enseñado a no quedarme con la primera explicación, a cuestionar más y a entender que neurorehabilitación no se trata de aplicar técnicas por aplicar, sino saber qué hacemos, por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. Gracias, Javier, por incomodarnos intelectualmente, por acercar la evidencia a la práctica y por estos 100 episodios que nos obligan a pensar mejor. Un abrazo enorme. Bueno, yo empecé a escuchar Hemisférix hace ya bastante tiempo, no sé ni cuándo, la verdad, hace ya años, y para mí se ha convertido poco a poco en un podcast imprescindible. Lo que más valoro del podcast y, bueno, también de ti en general, es la capacidad que tienes para coger temas complejos y explicarlas de forma clara, profunda y muy bien hilada, porque creo que se te da muy bien organizar todo el contenido y a mí es quizás de las cosas que más me cuestan, porque tiendo a meterme en muchas cosas diferentes y después me cuesta organizarlo y creo que eso es lo que más me aportas. Y bueno, gracias a tu podcast he descubierto temas y perspectivas que probablemente nunca habría explorado por mi cuenta y que seguro que en caso de hacerlo ni de coña habría podido profundizar tanto. Y bueno, poco más. Digamos que el podcast me da la sensación de que siempre aprendo algo, incluso en episodios que he escuchado más de una vez, porque la verdad es que es difícil quedarse con toda la primera. Y nada, recuerdo especialmente episodios como el resumen del libro de Broken Movement, porque a mí me costó un montón leérmelo, porque entre lo denso que es y que está en inglés y tal es complicado, y con los resumen que hiciste, pues me lo facilitaste bastante. También así haciendo memoria, me gustaron mucho todos los relativos al tema de la espasticidad, a los factores pronóstico. Recuerdo muy gratamente también la entrevista a Isaac Padrón, porque es un profesional que no conocía y digamos que, no sé, me gustó mucho cómo hablaba y que existan profesionales así en la pública, pues resultó una grata noticia para mí. Y así de los últimos, el de cómo activar un brazo también me resultó muy claro y sobre todo muy aplicable a la clínica, que esa es otra de las ventajas que tienes tú, como tienes muchas horas de clínica detrás y sobre todo muy implicado con tus pacientes, pues se nota en el podcast y hace que las cosas que se aprendan pues se puedan aplicar después en el día a día. Así que nada más, enhorabuena no solo por estos 100 episodios, sino por tu trayectoria profesional en general. Y gracias por todo el trabajo y cuidado que hay detrás de todo lo que haces, porque bueno, ya te dije que creo que la gente así es la que tira de la profesión hacia adelante y hace que todos nos beneficiemos y avancemos, que es bueno de lo que se trata esto. Pues yo la verdad, cuando empecé a escuchar Hemisférix, yo creo que fue
Ya llevabas un tiempo, pero me encontré uno de los primeros capítulos de espasticidad, aunque bueno, pues me dio por escucharlo porque me interesaba el tema y la verdad es que contabas cosas muy interesantes, sobre todo muy actualizadas, y ya luego siguiéndote, escuchándote también me servía para eso, para estar al día un poco de cosas que al final no podemos estar a todo, ¿no? Entonces es verdad que yo creo que Misferix te puede ayudar a ayudarte en esa recopilación y filtraje de lo que es la morralla, ¿no? A lo que realmente importa y luego lo que podemos extraer nosotros en la clínica del día a día. Bueno, yo sigo en Misferix porque siempre me ha gustado esos temas de divulgación y sobre todo más relacionado con el tema de la neurorehabilitación, que en aquel entonces pues había, pero en un formato podcast pues creo que fue el primero que se me vino a la cabeza que empecé a escuchar. Y lo sigo pues más que nada por estar atento a los nuevos contenidos, porque al final es un trabajo que se agradece, se hace muy cómodo escuchar y hoy en día pues todo ese trabajo pues se tiene que eso, por lo menos escuchar y darle la oportunidad de entender de qué es lo que se habla en la actualidad sobre, o por lo menos lo más actualizado respecto al campo de la neurorehabilitación. En especial sí que me han gustado, o sea, en general todos los capítulos. En general me gustan más las entrevistas cuando sobre todo se hablan de tesis doctorales o incluso también de algunos episodios más relacionados con el miembro inferior, con la extremidad inferior. Pues como terapeuta ocupacional pues también es un campo en la neurorehabilitación pues que es de interés, y también el foco en otras disciplinas como la logopedia o la neuropsicología. Creo que es de esos que más me ha gustado, y creo que hasta ahora los que más me gustan son esos directos o esos momentos en los que ya no hay tanto podcast y se puede hablar abiertamente contigo, Javi. Hola, soy Juan Anaya, neurofisioterapeuta de la Fundación AISE. Y quería felicitarte a ti, Javi, y a todas las oyentes por estos 100 episodios de Misferix. Ya sabes que te sigo desde el primer capítulo que dedicaste al tracto rubroespinal, y desde entonces el podcast se ha convertido para mí en una referencia absoluta. Porque no solo es un espacio que escucho, sino que es una herramienta con la que estudio, reviso ideas, tomo apuntes y sigo aprendiendo todos los días. Creo que el enorme valor de Misferix está en haber demostrado que se puede divulgar en neurofisioterapia con profundidad, rigor, sentido clínico, con la revisión de artículos, libros, dando voz a investigadores, a profesionales, y ayudándonos a pensar mejor sobre el movimiento, lo que sabemos y sobre todo lo que nos falta por saber. Además, soy consciente de que detrás de cada episodio hay muchísimas horas de lectura, preparación y trabajo. Por eso, gracias de verdad por tu generosidad y por seguir publicando. Enhorabuena por el episodio 100 y ojalá podamos seguir aprendiendo contigo durante muchísimos más. Y como siempre digo, que el movimiento os acompañe. Yo por mi parte estoy segurísimo de que nos veremos pronto en algún sarao de la neuro, así que te mando un abrazo inmenso y muchas gracias por todo. Pues Hemisferix para mí es uno de los podcasts imprescindibles siempre y cuando quieras aprender sobre neurorehabilitación, porque la verdad es que, Javier, haces un trabajo magnífico en cuanto a estudio, síntesis, búsqueda, y se ve totalmente todo muy masticado y muy bien resumido. Es un podcast pues súper actualizado en cuanto a conocimientos y búsqueda bibliográfica, y sobre todo también que compartes tu experiencia. Entonces, bueno, yo me quedo, sobre todo uno de los capítulos que me ha conseguido ordenar ideas, porque al fin y al cabo me parece súper interesante todo lo que estás compartiendo, pero sobre todo en cuanto a orden de ideas, es, por ejemplo, cuando trataste todo el tema del stiff knee, que sería un poco uno de mis episodios favoritos, ¿no? Pero hay miles y tienes unas entrevistas con gente muy especializada y que comparten experiencias, y para mí escuchar a otros terapeutas con alta experiencia pues hace que poco a poco también pueda ir replanteando dudas y cuestiones, de las cuales pues algunos
profesionales ya han podido aplicarlo, han podido investigarlo, y eso hace pues que escuchar el podcast también se aprenda, ¿no? Siempre con mis compañeros decimos que el podcast es para realmente estar escuchando, poniendo pausa y apuntar o hacer unos apuntes sobre ello, porque está súper especializado. Me encanta. Muchas gracias, Javier, por seguir y por currarte todo esto, porque nos mantiene al día y bueno, y también te mantiene al día, a ti también, por supuesto. Escuchar estos audios, la verdad que me emociona, porque detrás hay algunas de las personas más importantes de mi vida profesional, incluso personal. Y ya que hablamos de audiencia, podemos hablar de desde dónde nos seguís, teniendo en cuenta la principal plataforma que utilizamos para el podcast, ¿no? Que es Spotify. Podríamos hablar de las otras plataformas como YouTube, como iVoox, pero bueno, me quiero centrar en Spotify. De los 1.900 seguidores aproximadamente que tenemos en Hemisferix, el mayor porcentaje se lo lleva obviamente España con un 63%, después está Chile con casi un 10%, después está México con un 8%, en cuarto lugar Argentina con un casi también 8% y en quinto lugar Alemania. Luego ya está Colombia, Francia, Ecuador, Perú, Suiza, Costa Rica, etc. Pero sobre todo España, Chile, México y Argentina son los países que más acumulan seguidores en este caso. Y dentro de España también tenemos porcentajes. En primer lugar, como no, está Madrid con un 34%, después Andalucía, Cataluña, Valencia y País Vasco. La distribución por sexo es prácticamente 50-50, lo cual pues tiene toda la lógica del mundo, y por edad sigue una campana de Gauss casi perfecta, con el rango de 28 a 35 años como el que más nos escucha. Después de 100 episodios hay muchas huellas, un camino que ha tenido sus grandes estaciones o paradas, y me gustaría compartir con vosotros algunas de esas huellas que nos han traído hasta aquí. ¿Qué episodios han sido los más escuchados durante todo este tiempo? ¿Cuál sería el top 5? Son datos de escuchas en Spotify que quizás os sorprendan tanto como a mí. En el top 5 tenemos el episodio 68 sobre cerebelo y ataxia. En el top 4 el episodio 1 del tracto rubroespinal. En el top 3 tenemos la entrevista a Emilio Álvarez, que es el episodio 2. En el top 2 tenemos el episodio 10 sobre la hiperextensión de rodilla. Y en el top 1, en lo más alto, tenemos el episodio 4 de neuropsicología a través de casos clínicos. ¿Me sorprende este top 5? Bueno, uno nunca sabe cuáles van a escucharse más o menos, si van a gustar más o menos, y además no es nunca mi objetivo. Pero el número 1 tiene bastante sentido porque es el resumen de ese libro, es un libro muy conocido de la editorial Panamericana y hay muchos psicólogos que podrían estar interesados en ese tema. Así que no me sorprende. El número 2 sobre la hiperextensión tampoco me sorprende porque es un episodio muy clínico y la hiperextensión es muy frecuente en pacientes neurológicos, así que estaba cantado que iba a ser uno de los más escuchados. El número 3 con la entrevista a Emilio no me sorprende tampoco porque fue la primera de todas en Hemisferix, generó mucha expectación también. Emilio además es bastante conocido en España por su trayectoria y además el tema del razonamiento clínico siempre llama la atención. Pero reconozco que no la esperaba tan arriba. El top 4 con el tracto rubroespinal me parece que tiene todo el sentido porque fue el primer episodio. Se entiende que si uno empieza a escuchar con ahínco, pues empieza desde ahí, desde el primer episodio, y además generando esa duda sobre si es vestigial o no este tracto, pues incluso yo lo hubiera puesto incluso más arriba, ¿no? Pero el top 4 no está nada mal. Y por último, en el top 5, el cerebelo y la ataxia es un temazo, me costó muchísimo hacerlo, pero creo que quedó muy completo y entiendo que se escuchará mucho porque es otro tema muy frecuente, transversal en neurorehabilitación, y tener todo en un mismo episodio compactado pues es muy llamativo. Ahora bien, ¿cuáles son mis favoritos? ¿Cuál es mi top 5? Pues es difícil de elegir, le he estado dando muchas vueltas
he cambiado de idea varias veces porque todos tienen algo especial, porque eran muy pocos los episodios que yo hacía con menos gana, ¿no? Pues resumir un artículo concreto o hablar de un tema más alejado de la clínica, pero de alguna forma siempre hay algo que me llama la atención detrás de cada episodio. Entonces les tengo mucho cariño a todos ellos. Voy a intentar hacer este top 5 sin contar las entrevistas, que voy a ponerlas por separado. Así que vamos allá. En el número 5 tenemos el episodio 93 sobre el fenómeno de la mano matutina, nombre que le puse yo a ese fenómeno que tienen algunos pacientes de poder abrir la mano a veces cuando recién se despiertan por la mañana. Y este episodio yo creo que representa muy bien Hemispherics porque la inspiración vino de un caso real que conocí trabajando en el día a día, y episodios como este son muy genuinos porque nacen de la más pura curiosidad por saber por qué ocurre algo. En el top 4 tenemos el ya mencionado episodio 68 sobre cerebelo y ataxia, que también nació de dar orden y respuestas a un tipo de paciente muy común en la clínica, como es el paciente con problemas cerebelosos o similares. Es uno de esos episodios que me llevan mucho tiempo prepararlos, pero que luego los veo terminados y me generan mucha satisfacción. Además, siempre que tenga que repasar algo, puedo volver a ellos y añadir actualizaciones que vayan surgiendo en la literatura o en mi propia experiencia. En el top 3 tenemos el episodio 52 sobre la neurogénesis. Este es otro tipo de episodios que me gusta mucho porque trasciende a la neurorehabilitación y se mete más en la neurociencia. Además, no os voy a engañar que me encanta retarme a mí mismo investigando sobre temas con controversia y que muchas veces están cercenados por eslóganes simples, y al final a mí lo simple no me gusta mucho, ¿no? Y las introducciones generalistas tampoco. Entonces me encantó investigar sobre la neurogénesis, desmontar algunos mitos y además poder charlar y corroborar algunas ideas con un investigador de la talla de Jon Arellano, que le dio mucha seriedad al episodio, yo creo. En el número 2, quizás a mucha gente les sorprenda, pero yo meto el episodio 75 sobre el sistema de neuronas espejo, porque pasa un poco como con la neurogénesis. Este tema lo tenía pendiente de investigar, porque es otro de los temas que estaban de moda y tuvo su boom en ciertas explicaciones neurológicas, y es probable que junto con el top 1 fuera el episodio que más tiempo me llevó preparar, porque tuve que irme a estudios clásicos y leer algún que otro libro. No era tan fácil como leer 1, 2 o 3 artículos. Creo que fácil estuve un mes solo leyendo sobre este tema. Además, estudiar este tipo de temas te curte en entender el sistema nervioso y cómo se trasladan ciertas teorías a la práctica. En el top 1 de manera indiscutible, y yo creo que lo seguirá siendo muchos episodios, el episodio 8 sobre la conciencia. Es el episodio más difícil para seguir en Hemispherics, más difícil de elaborar y del que me planteé dejarlo más veces conforme iba viendo cómo la bola de nieve del conocimiento se iba haciendo más grande. Aquí ya no es que estemos fuera de la neurorehabilitación como tal, sino que me salí de la propia neurociencia para entrar en la filosofía. Es verdad que la filosofía siempre me ha gustado y estimulado mucho y tengo cierto bagaje, pero tenía que sentarme a leer artículos con una dificultad a la que no estaba acostumbrado. Los trastornos de la conciencia, además, es un campo que siempre me ha gustado o me ha llamado la atención, no solo desde la teoría, también desde la práctica, desde la clínica. He tratado varios pacientes con estos problemas y sabía que si quería hacer episodios sobre estos problemas, pues tenía que partir de lo elemental, que era estudiar la conciencia. Todavía hoy recuerdo las más de 100 páginas de apuntes que luego tuve que sintetizar para hacer el guión, y sentí mucha satisfacción al verlo terminado. Pues ese es mi top 5. Ahora bien, quería dejar fuera las entrevistas porque tienen un feeling especial. Algunas personas que he entrevistado las conocía de antes o tenía relación personal, con otras no, era la primera vez que hablaba con ellos. He hecho entrevistas en español, he hecho entrevistas en inglés, he hecho entrevistas en las que
prácticamente el entrevistado hacía la entrevista sola porque tenía todo muy hilado o tenía mucho don de hablar, digamos. Otras veces he tenido que tirar yo un poco más, pero de todas he aprendido algo, ¿no? Y me llevo incluso amigos y proyectos que se han elaborado después, ¿no? Así que, ¿cuál es mi top 5? En el top 5 vamos a colocar la entrevista al fisioterapeuta Isaac Padrón sobre rehabilitación en el ictus agudo. Sin duda también una de las entrevistas que más os gustaron, porque Isaac es de esas personas que conjugan conocimiento y experiencia a las mil maravillas y eso se nota. Además es una persona que inspira cambio, un tipo de persona que necesitamos en los hospitales para mejorar el sistema y que la calidad de la rehabilitación mejore. Así que en el top 5 la entrevista a Isaac Padrón. En el top 4 vamos a poner la entrevista al kinesiólogo chileno Gonzalo Varas, cuya tesis doctoral probablemente es la que más me ha gustado leer hasta ahora y que devoré en apenas unos días. Gonzalo me introdujo en el mundo del equilibrio reactivo, que sin duda ahora es un pilar en la neurorehabilitación, y además el corazón tira, ¿no? Y la conexión con Chile siempre es especial para mí y de la buena conexión con Gonzalo han salido proyectos e ideas futuras muy interesantes. En el top 3 ponemos la entrevista a Bernat de las Heras, quien nos aterriza el ejercicio cardiovascular en pacientes con ictus desde una visión no solo investigadora, sino también clínica, realista, digamos, y aportando todo su conocimiento y experiencia desde su doctorado en Canadá. Cuando la estaba haciendo no quería que terminara la entrevista porque estaba enganchado a todo lo que estaba explicando sobre biomarcadores de neuroplasticidad, protocolos de ejercicio. Al tiempo pude conocerla en persona y fue también un punto de inflexión para llevar esta parte del entrenamiento cardiovascular a otro nivel. En el número 2 vamos a poner la entrevista a Leonardo Boccuni. Como me pasó con Gonzalo Varas, leer la tesis doctoral de Leonardo me encantó, disfruté muchísimo y además dentro de un campo prácticamente desconocido para mí como es la prehabilitación de tumores cerebrales. Enganchaba muy bien con el trabajo del doctor Martín Fernández, neurocirujano canario que es conocido por las cirugías de tumores intentando preservar las funciones cerebrales. Aprendí mucho sobre neuroplasticidad y sobre un nuevo paradigma a explorar de lleno. Conecté muchísimo con Leonardo y en el futuro seguro que haremos cosas juntos. Y en el top 1 no podía ser otra que la entrevista a Juan Anaya. Ya no es que sepa mucho, que se le dé bien o muy bien explicar casi de todo, como en este caso que hablamos sobre el tono y la espasticidad, sino que nos conocemos desde hace años y nos tenemos mucho cariño mutuamente. Y además, Juan es andaluz y para una entrevista es perfecto porque además uno se divierte aprendiendo. Bueno, llegados a este punto del episodio, después de escuchar algunos audios, de ver datos del podcast y de recordar un poco el camino de Miss Ferix, creo que tiene sentido hacer una pequeña pausa y contar algo más personal. Además, el episodio 100 llega en una época de cambios en mi vida, de incertidumbre, de proyectos nuevos. Por eso no quería desaprovechar la oportunidad de contaros un poco quién está detrás de Miss Ferix y qué me ha llevado hasta aquí. Sobre todo pensando en seguidores más nuevos o seguidores que no me conocen tanto. Yo nací en Pamplona en 1994 y crecí en un pueblo que se llama Ansoain, pegado a Pamplona. Vengo de una familia trabajadora de raíces andaluzas. Mis padres son de esa generación que no hablaba mucho de esfuerzo, pero que lo practicaba todos los días. Mi padre trabajó en la obra, en la industria, en trabajos físicos de muchas horas. Mi madre limpió casas, portales, oficinas, lo que hiciera falta. Y creo que eso, aunque eres pequeño y no te das cuenta o no lo piensas demasiado,
te marca. Con los años, cuando empiezas a trabajar con pacientes neurológicos, entiendes que palabras como autonomía, esfuerzo o dignidad no son palabras abstractas. Y creo que ahí hay una conexión importante. Yo no llego a la idea de dignidad desde un libro de filosofía. Llego desde algo mucho más cotidiano, desde haber visto en casa lo que significa trabajar, sostener una familia, tirar para adelante y no hacer mucho ruido. Y luego en la clínica esa palabra vuelve de otra manera. Vuelve cuando ves a una persona intentando recuperar algo que para cualquiera de nosotros parece normal, pero que para ella se ha convertido en una odisea. Mi infancia fue bastante de barrio, de calle y de movimiento, algo que quizás falta a día de hoy en muchas ciudades. Mucho fútbol, mucha plaza, mucho parque, mucho correr, caerse, levantarse. Y es que antes de estudiar biomecánica o neurofisiología uno aprende el movimiento jugando y cayéndose y manchándose. El cuerpo al principio es libertad. Es saltar, correr, chutar un balón, subir a un columpio, cruzar el parque sin tocar el suelo. También tuve desde pequeño cierta relación con la medicina, por mis problemas de oído. Igual algunos no lo sabéis, pero yo llevo audífonos en los dos oídos, o en uno, depende del día y del contexto, pero tengo un cierto grado de discapacidad auditiva. Tuve varias operaciones, temporadas sin poder hacer deporte, audífonos más adelante, como os he dicho. No fue una gran tragedia, ni quiero presentarlo así, pero sí fue suficiente para entender pronto que el cuerpo puede fallar y te tienes que adaptar, que la salud condiciona mucho cómo te ves a ti mismo, y que adaptarse no siempre es algo épico. A veces adaptarse es simplemente seguir adelante con lo que hay. Después estudié fisioterapia en la Universidad Pública de Navarra, en Tudela. Había tenido una lesión de rodilla años antes y, como muchas otras personas, al ver el mundo de la rehabilitación desde dentro, pues me gustó y por eso decidí estudiar fisio. Como estudiante siempre lo que más me gustó fue la anatomía y las habilidades manuales, el sentir que una técnica te salía bien después de mucho practicarla. La neurología me gustaba, pero no tanto como para estar seguro de que quería dedicarme a ello. Yo estaba más bien asustado por la neuro, porque además a veces la neuro asusta, ¿no? Yo pensaba más en especializarme en fisioterapia deportiva y acabar en algún equipo de fútbol. En 2015 me fui a Chile, tuve la oportunidad de participar en un intercambio. Fui a la Universidad Mayor y aquello también fue importante. Fue una experiencia académica, pero también vital. Como me gusta a veces decir, me dieron una hostia de realidad en toda la cara. Salir de casa, cruzar el mundo, adaptarte a otro país, otra forma de vivir, otra forma de entender la profesión. Todo eso te abre bastante la cabeza. Yo creo que Chile me enseñó mucho sobre adaptación, sobre estar lejos, sobre tener que cambiar los planes, sobre tener que convivir con cierta incertidumbre. Y mi aterrizaje real en la neurorehabilitación fue ya con mi primer trabajo, trabajando en Navarra con pacientes neurológicos. Ahí la neurología dejó de ser una asignatura y se convirtió en algo diario. Empecé a ver pacientes con diferentes patologías, aunque la que más me llamó la atención durante esos años fue el estado de mínima conciencia y además en personas jóvenes. Eso siempre recuerdo que me ha marcado. Como cada caso era un mundo, aprovechaba que llegaba antes a la clínica para estudiar sobre el caso, la patología y su tratamiento. Me di cuenta rápidamente que con lo que había aprendido en la universidad no bastaba y había que estar estudiando constantemente. Recuerdo cómo el neurólogo con el que trabajaba me recomendó leer de principio a fin el libro de neurorehabilitación de Cano de la Cuerda, que es toda una referencia. Yo creo que fue publicado en 2012, pero durante muchos años ha sido una referencia. Aproveché además para estudiar el curso de experto en neurorehabilitación, que estaba asociado a ese libro, pero lo que más me gustaba era preparar las sesiones y luego refutar las ideas con los pacientes. En 2 años y medio aprendí muchísimo, la curva de aprendizaje fue brutal y cada vez iba teniendo más tablas con los pacientes. Tenía además un entorno estimulante y compañeros con los que guardo amistad y contacto tantos años después.
Después me fui a Cádiz a hacer el máster en fisioterapia neurológica. Necesitaba también un año o unos meses sabáticos y Cádiz fue una ciudad perfecta para ello. Fue una etapa importante porque me permitió parar, estudiar y ordenar ideas. Venía con experiencia clínica, pero también con muchas preguntas. De allí empecé a interesarme cada vez más por esa relación entre neurociencia, clínica, evidencia, tecnología y terapias intensivas, que recientemente pues estaban instaurando en España. Quería entender por qué podían funcionar las cosas, para quién podían funcionar, en qué momento, con qué dosis, bajo qué hipótesis. Me interesaba cada vez más esa pregunta previa al tratamiento, ¿no? ¿Qué problema estoy intentando modificar realmente? Seguí formándome y poco a poco encontrando la forma en la que me gustaba trabajar. Además, inspirado por otros compañeros, me gustaba compartir conocimiento en las redes sociales, sobre todo con artículos concretos. Ya había personas que eran muy valientes compartiendo no solo artículos y evidencias, sino la forma en la que trabajaban. Y eso es muy inspirador para aquellos que no teníamos tanta experiencia y que, dado el contexto sanitario, era difícil encontrar muestras reales de tratamiento porque no es un contexto muy favorecedor, ¿no?, para ser transparente. Después vinieron distintas etapas profesionales, algunas muy buenas, otras más difíciles, como todo en la vida. Pero todas me aportaron y de alguna forma me fueron llevando a una misma conclusión, que la neurorehabilitación necesita pensar mejor y ser más específica. Siempre con ese pálpito de humanidad constante que te transmiten los pacientes y las familias, que hace que esta especialidad sea quizás más dura emocionalmente que otras. Volví a Pamplona después de estar en Cádiz apostando por un nuevo proyecto de unos amigos. Al final, volver a empezar, volver a tener ilusión. Conforme vas aprendiendo más y tienes más experiencia, parece que todo se complica, que ves realmente todo lo que abarca la neurología y que abarcar todos los problemas que puede tener un paciente es muy complicado. Uno de los primeros temas en los que me interesó profundizar y que me persigue siempre es la espasticidad. Pero después han venido otros muchos temas dependiendo del contexto y de si estaba viendo algún tipo de paciente particular. Siempre era la misma idea. Tengo un paciente con una patología X y unos déficits X. Voy a estudiar todo lo que pueda sobre ello para intentar que el tratamiento sea lo más específico posible. Y en ese contexto nació Hemispherics. Nació de esa necesidad sencilla de ordenar todo lo que estaba leyendo, todo lo que estaba viendo en clínica y todo lo que no me terminaba de encajar. Leí artículos sobre ictus, recuperación, plasticidad, control motor, marcha, miembro superior, tecnología, y aprendía mucho, pero también sentía que todo estaba un poco disperso y necesitaba construir un mapa. Hemispherics es mi mapa, mi biblioteca que a su vez comparto con los demás y me permite acercarme a los investigadores y a profesionales diferentes. Con el tiempo el podcast fue creciendo conmigo. Lo que veía en los pacientes me empujaba a estudiar, lo que estudiaba me hacía mirar de otra manera a los pacientes, y muchas veces lo que no entendía terminaba convertido en episodio. Así fueron apareciendo temas que se han vuelto muy importantes para mí, como la sinergia flexora, la marcha post-ictus, la fatiga, la esclerosis múltiple, la estimulación eléctrica, la conciencia, la tecnología, la medición, etc. En medio de todo esto, tenemos que nombrar al COVID, ¿no?, y a una situación nueva para todos. Mucha incertidumbre, mucha angustia por aquellos familiares y amigos que padecían la enfermedad y que no sabía uno qué iba a pasar. Una nueva forma de relacionarnos y también con los pacientes. Imaginaos para mí las mascarillas, ¿no?, que yo utilizo mucho el leer los labios, pues todos los años que llevamos mascarillas para mí fue difícil, ¿no? Me supuso un esfuerzo añadido en las tareas cotidianas. Una etapa de tensión que me desgastó mucho y que fomentó que quisiera escapar de donde estaba. Con el tiempo he descubierto que consciente o inconscientemente todos necesitamos una vía de escape. En mi caso, y haciendo mucha reflexión y volviendo mucho atrás, siempre ha sido mi vía de escape estudiar y marchar. Y así es como llegó a Madrid.
El que dijo que nunca viviría en una ciudad grande porque le molesta el ruido y el estrés, pues allá que se fue. Podríamos decir que contra mi propia naturaleza, pero fui valiente y me lancé a la piscina. Una oportunidad de crecimiento sin igual y un privilegio de formar parte de un equipo y de una filosofía pionera en España y con el tiempo probablemente en el mundo. He sido muy afortunado y buena parte de lo que soy hoy se lo debo a esa etapa. Una etapa de casi una simbiosis perfecta entre mis inquietudes y las del entorno. Fueron más de 5 años de pacientes muy complejos, de tratamientos intensivos, de tecnología, de mucho aprendizaje y también de mucho desgaste. La soledad de una gran ciudad, la presión por llegar a fin de mes, problemas de salud, personales o de familiares, y luego todos los proyectos en los que me embarcaba, tanto lo laboral como lo deportivo, literario, formativo, divulgativo. Así como veía día tras día que los pacientes superaban sus límites, también yo los superé, pero sacrificando mi cuerpo y mi mente como nunca lo había hecho, y costándome muchos errores en el camino. Algunos errores que me acompañarán siempre, pero que espero que no definan todo lo que soy. La mayor enseñanza personal de esta etapa es que hay que saber marcharse a tiempo, lo que podríamos llamar el sabio arte de despedirse. Cuando miro hacia atrás, creo que Misférix también me ha servido no solo como catalizador de mis inquietudes en la neurología, sino también como terapia, como un espacio seguro en el que puedo hacer lo que creo que mejor se me da, que es estudiar. Si algún talento tengo, supongo que es ese. Lo pongo al servicio de la fisioterapia, que es mi profesión, quizás algún día de la docencia, que es mi otra pasión, por supuesto, al servicio de los pacientes, pero siempre podré tener este pequeño espacio para compartir con vosotros. Y por eso tenía sentido que este episodio 100 no fuera solo una celebración. Tenía que ser también una forma de ordenar lo que pienso hoy sobre la neurología, sobre la rehabilitación, sobre la tecnología, sobre los pacientes y sobre nosotros, los profesionales. Una forma de preguntarme qué humanidad queda dentro de todo esto. De ahí el título, que quizás os sorprenda, un título en latín, de Humanitate Neurologica, que significa de la humanidad neurológica, o de la humanidad en neurología. Y por eso quería acabar este episodio con una especie de manifiesto o de texto que he preparado para servirme de reflexión sobre estos 100 episodios, sobre conceptos que me parecen importantes de nuestra disciplina, y espero que os guste. Vemos mucha miseria, Javi. No estamos hechos de cualquier pasta. Esta es una frase que me dijo una compañera de profesión y amiga hace un tiempo, en un periodo de mucho estrés y presión por sacar adelante pacientes complejos. Los sanitarios trabajamos con lo más preciado que tiene el ser humano, que es su salud. Desde el enfermero que controla tu hipertensión arterial, la médico que te opera de un tumor, hasta el fisioterapeuta que te ayuda a recuperar una lesión. Y así con todas las profesiones sanitarias que, ordenadas por una cuestión legal y técnica, buscan lo mismo: promover y mejorar la salud del paciente o aliviar el problema cuando no se pueda resolver. El sistema engrana las profesiones para cubrir el mayor espectro de problemas biopsicosociales asociados a la salud. La sociedad valora a sus sanitarios, el sistema no siempre. Cuando mi compañera me dice que no estamos hechos de cualquier pasta, se refiere a que se presume la vocación en los trabajadores sanitarios y con ella se deduce un esfuerzo y dedicación añadidos, porque no es cualquier trabajo. Debemos reconocer que el sistema aprovecha la vocación sanitaria para no valorarnos económica y humanamente nuestra labor. Así, normalizamos trabajar 24 horas seguidas, trabajar enfermos, tener insomnio o llegar justos a final de mes. La vocación lo soporta todo. Toda especialidad médica tiene su idiosincrasia y no se pueden comparar especialidades para ver quién tiene más vocación o más valor. No podemos caer en la competición del sufrimiento.
Como se suele decir, mi dolor de muelas es mi dolor de muelas. La vivencia personal es irreemplazable. Si bien es cierto que socialmente las patologías que pueden tener un riesgo de muerte generan más empatía, el sufrimiento humano sigue siendo sufrimiento humano. En ese sentido, el concepto que me ha transformado desde que me dedico a la era neurológica es el de dignidad vulnerable. La dignidad vulnerable es la dignidad de quien sigue siendo plenamente humano cuando su cuerpo, su autonomía o su identidad han quedado dañados por una enfermedad neurológica o cualquier otra enfermedad. Es vulnerable porque puede quedar oscurecida por la dependencia, por el deterioro, por la pérdida de movimiento, por la afasia, por la fatiga, por la mirada de los demás o por la propia desesperanza. Pero no desaparece. Al contrario, cuanto más vulnerable es una persona, más responsabilidad tenemos de reconocer esa dignidad, protegerla y trabajar para que pueda expresarse de nuevo en actos concretos de vida. La neurorehabilitación te expone cada día a cuerpos que han cambiado de golpe, a biografías interrumpidas, a familias que intentan reorganizar una vida que ya no es la misma ni lo va a ser. Y sin embargo, nuestro trabajo no puede consistir en acostumbrarnos sin más a esa miseria. Tiene que consistir en mirarla sin apartar la vista, pero sin perder la humanidad. Cuidar la dignidad vulnerable no significa solo tratar con amabilidad. Significa mirar mejor, medir mejor, nombrar mejor y decidir mejor. Significa entender que detrás de una mano que no se abre, una marcha insegura, un cuerpo rígido o una conciencia alterada, no hay solo un déficit, sino una biografía intentando reorganizarse. A veces nos cuesta ver la identidad y la biografía detrás de tantos problemas. Pareciera como si quedaran subterráneas. Por eso la precisión clínica también es una forma de humanidad, porque cuanto mejor comprendemos el problema, menos reducimos al paciente a su lesión y más posibilidades le damos de recuperar su salud y por tanto su libertad. La velocidad vital que imponen las actuales economías sociales de mercado, especialmente en las grandes ciudades, nos agota y hasta cierto punto nos deshumaniza. Vivimos dentro de una cultura que premia la disponibilidad constante, la productividad, la respuesta inmediata, el crecimiento permanente, la adaptación infinita. Todo tiene que ser rápido, trabajar rápido, contestar rápido, formarse rápido, moverse rápido, decidir rápido, recuperarse rápido. Incluso descansar parece que tiene que tener una utilidad. Descansamos para rendir más, dormimos para producir mejor, hacemos deporte para sostener otra semana de exigencia. Y en medio de todo eso a veces olvidamos que el ser humano no está diseñado para vivir permanentemente expuesto. Por eso cada vez pienso más en la necesidad de tener una especie de mota castral. La mota castral era una fortificación medieval construida sobre un montículo, una elevación que permitía protegerse, observar el entorno y resistir mejor. Me interesa como metáfora porque no habla de huir del mundo, sino de crear una posición desde la que poder vivirlo sin ser destruido por él. Todos necesitamos una mota castral, un refugio físico, económico, emocional o mental desde el que poder recomponernos. Pero no todo el mundo tiene la misma capacidad para construir ese refugio, esa mota castral. No es lo mismo vivir en una zona tranquila que vivir rodeado de ruido. No es lo mismo tener coche que depender de trayectos eternos en transporte público. No es lo mismo llegar con margen a final de mes que vivir calculando cada gasto. No es lo mismo tener una familia que sostiene que una familia que exige. No es lo mismo tener una habitación propia, tiempo para estudiar, posibilidad de hacer deporte, naturaleza cerca o cierta estabilidad laboral, que vivir continuamente al límite. A veces hablamos de resiliencia como si fuera una virtud individual, casi moral, como si quemarse o no quemarse dependiera solamente de uno, de la fortaleza interna de cada uno. Pero la resiliencia también necesita arquitectura. Una persona no resiste igual si tiene espacios de protección que si vive completamente expuesta. En los profesionales sanitarios esto se ve con mucha claridad. Se nos pide vocación,
actualización constante, empatía, rendimiento, paciencia, capacidad de sostener el dolor ajeno y además equilibrio personal. Pero pocas veces se nos pregunta desde dónde sostenemos todo eso. ¿Qué refugios tenemos? ¿Qué margen económico? ¿Qué descanso real? ¿Qué vida fuera del trabajo? ¿Qué espacios de silencio? ¿Qué vínculos? Durante años mi mota castral fue estudiar. Estudiar era mi forma de ordenar el caos, de construir un lugar propio, de sentir que podía transformar la incertidumbre en algo útil. También lo han sido la escritura, la música, el deporte, la familia, los amigos, la posibilidad de volver a casa, la posibilidad de empezar de nuevo. Pero cada vez soy más consciente de que incluso esas vías de escape necesitan condiciones materiales para existir. No basta con decir búscate un refugio. Si no estamos bien, la vocación aguanta un tiempo, a veces mucho tiempo. Pero existe el riesgo de acabar deshumanizando al paciente y viendo el acto sanitario como un acto meramente técnico. La frialdad en sanidad no es necesariamente negativa. Un cirujano necesita frialdad para operar y para ser pulcro en la técnica. Así también los terapeutas necesitamos tiempo en frío para pensar nuestras intervenciones. Es conocida por todos la coraza que nos ponemos los sanitarios para seguir poniendo buena cara cuando por dentro no estamos bien. Va con la vocación de servicio. Pero no debemos dejar que nos destruya la dignidad. La idea de mota castral también se puede trasladar a la neurorehabilitación. Igual que un profesional necesita una mota castral para no romperse cuidando, un paciente neurológico necesita un entorno que no sabotee continuamente su recuperación. No recupera igual una persona con apoyo familiar que una persona sola. No recupera igual quien vive en una casa accesible que quien vive atrapado en un cuarto sin ascensor. No recupera igual quien puede pagar transporte, terapia, ayudas técnicas o tiempo de cuidado, que quien tiene que elegir entre rehabilitarse o llegar a fin de mes. La recuperación neurológica no ocurre en el vacío, ocurre dentro de una arquitectura social. Por eso la dignidad vulnerable no pertenece solo al cuerpo lesionado, también pertenece al contexto que permite o impide que esa dignidad se exprese. Una mano puede mejorar, pero si nadie espera nada de ella, seguirá siendo invisible. Una marcha puede avanzar, pero si el entorno no permite salir de casa, seguirá encerrada. Una persona puede conservar deseo, inteligencia, humor, identidad, pero si todo a su alrededor la reduce a dependencia, su biografía quedará sepultada bajo el diagnóstico. Quizá una neurorehabilitación verdaderamente humana debería pensar más en estas motas castrales. No se trata de escapar del mundo, se trata de tener un lugar desde el que poder volver a él. La enfermedad neurológica desmonta la fantasía del individuo autosuficiente, como si cada persona fuera una especie de Robinson Crusoe aislado ante su destino. Cuando alguien pierde capacidades básicas, se hace visible algo que siempre estuvo ahí, que la autonomía no es una propiedad privada, sino una construcción compartida. Dependemos del cuerpo, de la familia, de la vivienda, del dinero, del transporte, del sistema sanitario, de los cuidados y de las oportunidades. Por eso la neurorehabilitación no debería mirar al paciente como un individuo lesionado en abstracto, sino como una biografía situada dentro de una red de apoyos, de barreras y de posibilidades. Es más difícil mirar al paciente así, está claro, pero no por ello no debemos hacerlo. Y creo que esta idea es importante porque explica muchas discusiones que tenemos en sanidad, aunque no siempre nos demos cuenta. Muchas veces hablamos de decisiones clínicas, de modelos de trabajo, de financiación, de acceso a tecnología o responsabilidad del paciente como si fueran temas puramente técnicos, pero por debajo suele haber una idea filosófica del ser humano. Si pensamos al paciente como un individuo aislado, entonces la recuperación parece casi una cuestión de voluntad. Que se esfuerce, que se implique, que haga ejercicios en casa, que sea constante. Pero si entendemos al paciente como alguien situado en una red de condiciones, entonces la pregunta quizás cambia. ¿Qué necesita esta persona para poder implicarse? ¿Qué barreras tiene? ¿Qué apoyos le faltan? ¿Qué entorno facilita
o sabotea su recuperación. Y esto también nos afecta a los profesionales. No somos máquinas que producen tratamientos. Somos personas que cuidan a otras personas con nuestras propias circunstancias, límites, cansancios, contradicciones. Por eso me cuesta cada vez más aceptar esa visión romántica del sanitario invencible, que siempre está disponible, que siempre aguanta, que siempre se entrega. Esa imagen puede parecer bonita desde fuera, da mucho marketing, pero por dentro muchas veces es una trampa. La vocación no debería ser una excusa para normalizar la precariedad, el desgaste o la falta de reconocimiento. La vocación necesita una estructura que la cuide, igual que la recuperación necesita un entorno que la sostenga. Y aquí aparece otra dimensión que no podemos esquivar. La neurorehabilitación está cambiando, y está cambiando muy rápido. No hace tanto tiempo, lo que más nos interesaban eran los métodos con nombre propio, y teníamos que formarnos en todos ellos. Y todo eso, en cierta manera, sigue siendo importante. Hace falta una metodología, hace falta conocer la historia que nos ha llevado hasta el día de hoy. Pero ahora el paisaje poco a poco se está llenando de robots, de realidad virtual, de sensores, de neuromodulación o de inteligencia artificial. Y creo que esto es apasionante, pero también peligroso si no lo pensamos bien. A mí la tecnología me interesa muchísimo. Sería absurdo negarlo. Me interesa porque puede ayudarnos a medir mejor, a dosificar mejor, a estimular mejor, a hacer que los pacientes verdaderamente recuperen más. Pero la tecnología por sí sola no tiene alma clínica. Y esto para mí es fundamental. La tecnología no sabe qué le pasa al paciente si nosotros no sabemos preguntarlo bien. No sabe si esa hiperactividad muscular es espasticidad o contracción, miedo, compensación o lo que sea. No sabe si ese paciente necesita más intensidad, más descanso, más confianza, más asistencia o simplemente que alguien entienda mejor lo que le está pasando. La tecnología puede amplificar una buena hipótesis, pero también puede hacer más vistosa una mala hipótesis. Por eso creo que una de las grandes tareas de los próximos años será no confundir innovación con profundidad. No todo lo nuevo es mejor, no todo lo medible es relevante, no todo lo digital es más preciso, no todo lo que tiene una pantalla mejora el razonamiento. A veces simplemente lo maquilla. Y esto es especialmente delicado en rehabilitación porque somos un campo muy vulnerable al brillo de las promesas. Promesas de recuperación, de plasticidad, de intensidad, de tecnología transformadora, de inteligencia artificial que lo optimiza todo, y claro que hay motivos para ilusionarse, pero también hay que tener mucho cuidado con convertir la esperanza de los pacientes en mercado. Para mí, la tecnología debe servir a la hipótesis. Solo tiene sentido si ayudan a responder una pregunta clínica concreta. Si no hay una buena pregunta detrás, la tecnología corre el riesgo de convertirse en espectáculo. Y la neurorehabilitación no necesita espectáculo. Me encanta una frase que tiene Rafael Lechowski a propósito de todo esto, y es conservad el progreso. Mezcla esas dos ideas de conservación y de progresión. Y tenemos que saber conservar el progreso. Con la inteligencia artificial me pasa algo parecido. Me parece una herramienta fascinante, probablemente una de las transformaciones más grandes que vamos a vivir en los próximos años y en el presente. Pero precisamente por eso conviene no ser ingenuos. La inteligencia artificial nos va a obligar a preguntarnos qué parte de nuestro trabajo es repetición, automatismo o mero registro, y qué parte es juicio clínico, razonamiento, cuidado. Y esa pregunta puede incomodar, pero es necesaria. Si usamos mal la inteligencia artificial, puede alejarnos aún más del paciente. Puede convertir la clínica en una cadena de prompts, de informes, de puntuaciones, de recomendaciones sin contexto. Puede aumentar la distancia entre quien mide y quien mira. Puede hacernos creer que entender a un paciente es reducirlo a datos, pero si la usamos bien, puede hacer justo lo contrario, puede quitarnos ruido, liberarnos tiempo, ayudarnos a pensar mejor, a estudiar mejor, a organizar mejor la información, a preparar sesiones y por tanto a tratar mejor a los pacientes. La inteligencia artificial no debería deshumanizar la clínica, debería liberar espacio para que podamos ser aún más humanos si cabe.
porque al final lo humano está en decidir qué merece la pena hacer, cómo hacerlo, con qué límites, con qué sentido y al servicio de quién. Lo humano está en mirar a un paciente y entender que su problema no cabe entero en una gráfica. Está en saber cuándo insistir y cuándo parar, cuándo hablar de pronóstico y cuándo callarse un poco, cuándo una familia necesita información y cuándo necesita sostén. Y lo dice alguien de verdad muy autoexigente, que se ha frustrado muchas veces porque su sesión de terapia no ha salido perfecta como esperaba. A veces ser humano es saber leer contextos y personas y saber ceder en tu postura. También creo que la neurorehabilitación del futuro tendrá que ampliar la mirada hacia la salud cerebral, concepto que aprendí hace ya unos años del Dr. Pascual Leone. La neurología nos muestra el cerebro cuando algo se rompe, pero la salud cerebral empieza mucho antes. Empieza con el sueño, con el ejercicio, la alimentación, el vínculo social, la educación, la reserva cognitiva, el estrés, las condiciones de vida. No podemos hablar solo de rehabilitar cerebros sin preguntarnos qué tipo de sociedad está fabricando cerebros agotados, cuerpos sedentarios, personas solas, trabajadores quemados y vidas sin espacio para respirar. Esto también lo he ido entendiendo con los años. Al principio uno se obsesiona con la técnica, con la vía, con el músculo, con el tratamiento, con el protocolo. Y está bien, porque hay que saber, hay que tener una base. Pero luego empiezas a ver que muchos problemas vienen del antes y vienen de fuera. Un paciente no llega a la enfermedad neurológica a veces desde la nada. Llega con una historia de sueño, de trabajo, de estrés, de hábitos, de recursos, de vínculos, de pérdidas, de miedos, y después de la lesión tampoco vuelve a un laboratorio, como a veces vemos en los estudios con ratas. Vuelve a una casa, a una familia, a una economía, a una ciudad, a una cultura incluso que puede facilitar o dificultar profundamente la recuperación. Y dentro de todo esto hay un tema que me parece inevitable, aunque nos cueste hablar de él, que es la muerte. La neurología tiene una relación muy particular con la muerte. No siempre porque nuestros pacientes estén en riesgo vital inmediato, aunque a veces sí, sino porque la neurología nos pone continuamente delante de los límites de lo que entendemos por vida. La conciencia, el coma, el estado de mínima conciencia, la demencia avanzada, el daño cerebral grave, la pérdida progresiva de funciones, el final de la vida, la identidad, la memoria. Son territorios donde las preguntas clínicas se mezclan con preguntas filosóficas. Los que trabajamos en neurología acabamos acostumbrándonos, de alguna manera, a que algunos pacientes pueden fallecer. Y digo acostumbrándonos entre comillas con cuidado, porque no significa que nos dé igual, significa que aprendemos a convivir con esa posibilidad. Aprendemos a hacer nuestro trabajo sabiendo que no siempre se recupera, que no siempre se vuelve a casa, que no siempre el esfuerzo tiene la recompensa que querríamos. Y eso deja marca. Quizá por eso necesitamos esa coraza de la que hablaba antes, una coraza que no es falta de humanidad, sino una forma de poder seguir trabajando. Pero también hay que vigilarla, porque si la coraza se vuelve demasiado gruesa, dejamos de sentir. Y si desaparece por completo, nos rompemos. Hace poco leí a Luis Miguel Domínguez, una persona que ha vivido un ictus y que en sus libros ha escrito reflexiones brillantes sobre la vida, sobre la muerte y sobre el afrontamiento. Y pensé que muchas veces los pacientes nos enseñan cosas que no aparecen en ningún manual. Nos enseñan qué significa vivir con una vida que se ha torcido, qué significa el duelo por el cuerpo que eras, qué significa tener que inventar nuevas instrucciones para una existencia que ya no funciona como antes. Me gusta esa idea precisamente del manual de instrucciones para personas de vida jodida, tal y como lo titula uno de sus libros, de Luismi, porque de alguna manera muchos pacientes neurológicos están precisamente ahí, en una vida que no eligieron, en una vida que exige nuevas instrucciones. Y esas instrucciones no siempre consisten en volver a ser como antes. A veces eso no es posible. A veces la recuperación no es una vuelta perfecta al punto de partida, sino una forma nueva de seguir siendo alguien, una nueva forma de moverse, de pedir ayuda, de amar, de trabajar, de depender, de descansar. Y quizás ahí hay una lección
que va más allá de la neurología. Todos, tarde o temprano, necesitamos aprender a vivir con alguna forma de pérdida. La diferencia es que la enfermedad neurológica lo hace visible de golpe, sin pedir permiso, como una hostia de realidad. Por eso creo que la neurorehabilitación necesita más dignidad. Dignidad para el paciente, para no reducirlo a una escala, a una resonancia o a una mano que no se abre. Dignidad para la familia, para no tratarla como un obstáculo ni como un recurso infinito. Dignidad para el profesional, para no convertirlo en un aplicador cansado de protocolos o en un vendedor de promesas. Dignidad para la tecnología incluso, si se puede decir así, para que no sea usada como adorno, sino como herramienta honesta al servicio de una pregunta clínica. Después de 100 episodios y todo lo aprendido, quizá la palabra que más me queda no es plasticidad, ni evidencia, ni tecnología, ni nada. Todas son importantes, pero la palabra que más me queda es dignidad. Porque la dignidad está detrás de casi todo lo que hacemos. Y quizá este manifiesto ha sido la forma de ordenar lo que hoy pienso, con todas mis contradicciones, después de años estudiando, trabajando, equivocándome, escuchando pacientes, preparando episodios y tratando de entender mejor este campo. La neurología me ha enseñado que somos mucho más frágiles de lo que pensamos, pero también hay una enorme belleza en la forma en que las personas intentan adaptarse después de la pérdida. Hemisferix nació como un mapa, como una forma de pensar en voz alta. 100 episodios después, siento que sigue siendo eso, pero también un refugio, una mota castral, un lugar desde el que mirar la neurorehabilitación sin tener que simplificarla demasiado. Un espacio para recordar que la ciencia, la tecnología, el estudio importa, pero también para recordar que nada de eso sirve de mucho si olvidamos que detrás de cada déficit hay una vida intentando seguir siendo suya, porque la neurología, al final, nunca es solo neurología. Y eso también es un aprendizaje diario para mí y espero que para todos los que me estéis escuchando. Muchas gracias por estos 100 episodios, muchísimas gracias por seguir Hemisferix y espero que sigamos dando guerra.